Seguimos con el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Elecciones desconocidas por la oposición o simplemente denunciadas por la oposición? Bueno, la oposición directamente boicoteadas, podríamos decir, bien, por la oposición porque no llamó a no participar de este evento electoral y el resultado lo estamos viendo, ¿no? Digamos, ahora tenemos el 98% de esas actas escrutadas y un 30% de participación, un 70% de abstención, altísimo, si bien es importante destacar que en Venezuela en general los índices de participación son menores, por ejemplo, al caso argentino u otros países de la región superan el 50-60%, pero el punto de comparación, hay dos elecciones. ¿Alguna referencia? Sí, hay dos elecciones interesantes para comparar. Por un lado está la elección del año 2015, es decir, la anterior elección legislativa. En ese caso, la participación fue del 70%, más del 70% de los venezolanos participaron. Esta, el 30%. En esa elección del 2015, que es la anterior elección legislativa, bueno, fue la bisagra en este escenario político venezolano que tenemos actualmente, porque en esa elección es donde la oposición logra controlar, logra recuperar un poder del Estado, en este caso el poder legislativo. A partir de ahí se inicia todo un proceso muy largo de explicar, pero de 5 años donde finalmente ninguno de los poderes del Estado se reconoce. Es decir, el Congreso no reconoce al Poder Ejecutivo, al presidente, el presidente no reconoce a esa asamblea. Y entonces tenemos ese desconocimiento y esa anomalía total de la política venezolana. Ahora bien, ya desde la semana pasada planteabas que la escasa participación de la ciudadanía iba a ser un elemento a tener, o el principal elemento a tener en cuenta, y así fue. ¿Qué porcentaje dijiste? ¿30%? 30%. Bajo, sí, muy bajo. Bajísimo. ¿Y eso por qué, si es que se puede saber a la distancia, por qué razón se da? ¿De qué se cansó la gente? Quizás. Sí, algunas de las lecturas que podemos hacer con ese porcentaje, en primer lugar tenemos que entender, y hablaba con también colegas que están en este momento en Caracas, que me decían, en primer lugar, que no había clima electoral, ¿no? Claro. Y eso, ¿por qué lo marcaban? Dice, bueno, estamos viendo que estas son las elecciones tal vez más despolitizadas y despolarizadas de la época. Recordemos que el chavismo llegó también para politizar y polarizar también a la sociedad venezolana con una fuerte presencia en las urnas durante los 20 años de chavismo, pero en este caso vemos una apatía total por participar de este proceso electoral. Y otro de los temas también es que hay que destacar que según los sondeos que se han hecho previo a las elecciones, el 62% de los venezolanos no se identifica como elector ni de Guaidó ni de Nicolás Maduro. Es decir, o sea, en la polarización igual quedó un núcleo en el medio muy importante. Sí, y que no encuentra hoy también una referencia política en donde encontrar o donde expresar su voluntad también política y una desconfianza también total en el sistema electoral, ¿no? Digo, si bien los resultados, uno de las análisis que podemos hacer era que si estaban tan bajos era que transparentes eran, no eran libres en el sentido de que no había logrado participar los principales líderes de la oposición, pero eran transparentes en el sentido que si no hubiesen inflado y hubiesen hecho números más favorables para el oficialismo, pero lo cierto es que es un número totalmente desfavorable. Otra elección también para comparar con esta fue la del año 2005. En ese caso pasó algo muy similar donde la oposición llamó a boicotear el proceso electoral y en ese caso participó el 25% de la población, más bajo, pero en ese caso había como una voluntad política por parte de un sector opositor de expresarse de que están en contra del gobierno de en ese momento de Hugo Chávez. En este caso yo veo algo distinto, veo esto de una apatía total, ¿no? De un desencanto total de aquellos sectores que no son, y una reafirmación también, déjame decir, una reafirmación de ese 30% chavista, oficialista, que sigue más allá de la situación política y económica que está atravesando la sociedad venezolana, sigue firme también apoyando también al oficialismo. Bien, Ayelén, al corte nos vamos y seguiremos. Estamos recién arrancando.